Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados. Es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Juan Bautista nos da testimonio sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco recordaba que el bautismo es el sacramento en el cual se funda toda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros de Cristo y en su iglesia. Agregaba: el bautismo no es una formalidad, es un acto que toca nuestra más profunda existencia, nuestra vida eterna. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo que una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros con el bautismo somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús. Es el acto más grande de amor de la historia de la humanidad. Esto es lo hermoso. Y gracias a este amor podemos vivir en una vida nueva, no ya en poder del mal, del pecado, no sometido al pecado ni a la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, con nuestro país. Hemos escuchado los dos efectos principales del bautismo enseñado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1262 y 1266. El primero: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según el Evangelio San Juan en el capítulo 1. Un efecto del bautismo es la purificación de los pecados.
Ya no somos criaturas, sino hijos de Dios. Es decir, todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Y el numeral 1266. Un segundo efecto, ¿verdad?, que nos da la gracia del bautismo es que ese Espíritu Santo, como lo decía el Evangelio, baja sobre el bautizado y nos hace una nueva creación. Nos hace hijos adoptivos de Dios, partícipes de esa naturaleza divina, miembros de Cristo, coherederos con Él y templos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de que también nos hace poder orar, poder dirigirnos a Dios, poderlo llamar Padre. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros también, que nos hace profesar la fe, irradiar también la fe, porque lo que decimos que creemos lo tenemos que actuar. Entonces es lo que nos hace que también nosotros podamos proclamar esa fe. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dan la gracia santificante que nos hace capaces también de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo, de vivir y obrar bajo esas mociones del Espíritu Santo, mediante sus dones, de crecer en el bien por medio de todas esas virtudes morales. Es precioso de que la Iglesia nos proponga este Evangelio, ¿verdad?, para reiniciar el año, porque cuando nosotros asumimos esa naturaleza divina, cuando nos apropiamos del hecho de ser hijos de Dios, tenemos que procurar actuar en consecuencia. Que este nuevo año, ¿verdad?, para nosotros sea también el plantearnos esa principal meta de vivir cada día como hijos de Dios. Pidamos, como nos exhorta el Papa Francisco, a despertar la memoria de nuestro bautismo. Cada uno de nosotros tiene una fecha de bautismo. Esa fecha en la que tiene nuestra vida tiene un antes y un después, en la que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, a vivir ese bautismo cada día como una realidad actual en nuestra existencia. Que María Santísima, nuestra Madre, que nos presenta al niño, ¿verdad?, para adorarlo, también sea ella la que nos guíe en este camino de fe, la que nos haga reconocer a Dios como Padre y tener esa experiencia inmensa de que con cada sí que vayamos dando en nuestra vida, en obediencia, también nosotros podamos hacer dignos hijos de Dios mediante nuestro bautismo. Dios bendice a Nicaragua.